En el siguiente episodio estaremos hablando de contenido con tema sexual, así que si tienes a tus niños pequeños cerca, considera esto antes de continuar. Hello, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con la parte 2 del tema pasado. Voy a tocar un poco de lo que estábamos hablando y la semana pasada pues estábamos hablando de por qué la pornografía es un tema que ha crecido exponencialmente en nuestro mundo. Ha llegado a muchísimas personas, a niños y niñas. Estábamos hablando que es accesible, que es anónima y que es agresiva. Estábamos hablando que las estadísticas de los usuarios son altísimas y que uno de los errores más grandes que hay de creencia dentro de la iglesia y de las familias cristianas es que a ellos no nos va a pasar, que no nos va a pasar, que no le va a pasar a nuestros hijos, que no se va a acercar. Pero les comentaba que como estamos muy expuestos a los dispositivos electrónicos, es muy factible que la pornografía va a tocar a la puerta de nuestras familias. Entonces les comentaba que la pornografía no respeta edad, sexo o condición. En México, las estadísticas dicen que el primer contacto de un niño con la pornografía es desde los 8 años de edad. Y tiene cautivos tanto a hombres como a mujeres, no importa cuál sea tu posición, si tienes dinero, si no tienes dinero, si eres mamá, si eres papá, si eres un ladrón, si eres un preso, si eres un pastor, lo que sea. Esta atrapa a sus víctimas como una bestia sin misericordia. ¿Y por qué uso esta expresión? Porque está comprobado que la pornografía es adictiva. Eso es algo muy importante a considerar. Esta funciona en el cerebro y activa la dopamina en el cerebro como una droga. Y si bien sabemos cómo funcionan las drogas, nuestro cuerpo se queda atrapado como en una especie de círculo vicioso donde cada vez pide más y más y más. Entonces, si tú veías pornografía o viste una imagen o dos o un video el lunes y luego de repente lo ves una vez por semana, luego vas a querer 3 veces por semana y luego a varias horas durante el día, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema no es nada más que vas a querer aumentar la frecuencia con la que la quieres ver, sino que el contenido también tendrá que ser cada vez más fuerte para que tu carne y tu deseo sexual sea satisfecho. Y esto es muy grave porque a lo mejor empiezas viendo nada más pornografía entre un hombre y una mujer, luego vas a ver entre parejas homosexuales y luego vas a ver entre más personas y etcétera, etcétera, etcétera. Es algo muy crudo y es algo muy difícil, pero es necesario hablar de este tema. Ahora, todos estos conceptos que te estoy platicando y todas estas características de la pornografía son sustentadas por diferentes estudios psicológicos y también por diferentes autores cristianos y no cristianos. Y quiero seguir platicándote cuáles son de las consecuencias que tiene la pornografía en la vida de las personas. Pues número 1 es el cambio drástico en la conducta de una persona. Estos son tales como irritabilidad, la persona se vuelve más enojada, más sensible, se tiende al aislamiento y también es un tema, los pecados sexuales en general causan muchísima vergüenza. Número 2, y uno muy importante, es que daña el concepto que tiene una persona para relacionarse con otras. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ya no puedes ver a otra persona con respeto, empiezas a ver solamente ciertas partes del cuerpo, tu mente está fraguando otras cosas. Y el problema con la pornografía no es que revela demasiado de una persona, sino que revela demasiado poco de las personas que salen en las imágenes. Las imágenes pornográficas están diseñadas para no revelar más que los órganos sexuales y las facultades sexuales de una persona, que por cierto ni siquiera son reales porque es algo actuado.
En ningún momento aparece la personalidad única o la profundidad de una persona. La persona pornográficamente expuesta es literalmente despersonalizada al convertirse solamente en un objeto para el uso del otro. La persona deja de ser considerada por lo que es decir, una persona que merece amor y respeto. La pornografía conduce a las personas a un mundo irreal, a un mundo de fantasía que aísla de los demás, así como del compromiso y del respeto que deben gobernar en las relaciones que tenemos interpersonales. Algunas personas buscan la pornografía por soledad, por tener baja autoestima, entre otras razones, pero es muy irónico y doloroso que el uso de la pornografía las aísla más y te lleva a estar lejos de cualquier relación sana y buena con otra persona. Mientras más inmersa esté una persona en este mundo de fantasías, más se separa de las personas reales y de los acontecimientos reales de la vida que los rodea. La realidad es que la lujuria aísla a las personas y ver como objeto a alguien más es muy peligroso porque comienzas a usar a las personas y llega a un punto donde ya no se puede salir de ahí y se ve de manera sucia a los demás. Ahora, otro punto es que daña el concepto de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales que se ven en un video de pornografía jamás van a ser como Dios creó las relaciones sexuales. Ahí son agresivas, son violentas, son irreales, se aparecen diferentes parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, borra todos los marcos que Dios ha puesto para las relaciones sexuales. Estas fueron ideas de Dios y, como siempre, Satanás torciendo todo lo que el Señor ha creado. Las relaciones sexuales son buenas, no es algo malo y es algo que fue creado por el Señor. Desde Génesis podemos ver a Adán y Eva cómo el Señor lo creó entre un hombre y entre una mujer, lo creó en el marco del matrimonio, lo creó para satisfacción y para la procreación. Quería comentar que de pronto se me han acercado algunas chicas con miedo a llegar al matrimonio y a tener relaciones sexuales, porque si ese es el concepto que ellas tienen acerca de las relaciones sexuales, obviamente nadie va a querer llegar a ese punto, pero por eso es tan importante poder hablar de estos temas y educar sexualmente, como dice la palabra de Dios. Nuestros conceptos o los conceptos de nuestros jóvenes no pueden ser basados en lo que uno ve en Hollywood, no pueden ser basados en lo que uno escucha en la internet o en lo que dicen los amigos. Es por eso la importancia y cómo es que la pornografía daña profundamente el concepto de las relaciones sexuales que Dios creó. Otra consecuencia que trae la pornografía es la masturbación, lo cual es muy problemático. Y lo más importante al final de estos puntos que estoy comentando es que una de las terribles consecuencias que lleva la pornografía es a una muerte espiritual. Vamos a comenzar un poco a hablar del plano espiritual. En el plano espiritual, Satanás quiere distorsionar las relaciones sexuales establecidas por Dios. Es de su mayor interés atrapar y tener cautivos a quienes han decidido seguir a Cristo y quienes han decidido dejar su vida pecaminosa atrás. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Antes de comenzar, quiero decirte que no quiero que te quedes con la impresión de que tenemos un Dios el cual solamente tiene reglas y lineamientos en la Biblia, que la Biblia de eso se trata, de portarse bien y no portarse mal para nada. Esto está muy lejos de este concepto, que no quiero que pienses que Dios es un Dios que solamente mira desde el cielo viendo a quién juzgar, a ver quién hace las cosas buenas y quién hace las cosas malas para castigarlos. Dios es un Padre amoroso que desea lo mejor para nosotros y Él es el primero interesado en que nosotros seamos libres. Este es un tiempo de gracia. Dice la Biblia que aún el Señor puede ser hallado y que nosotros podemos buscarlo.
Pero bueno, en sí, si buscas la palabra pornografía en la Biblia tal cual, no viene, pero el Señor es muy puntual al hablarnos en diferentes ocasiones sobre la inmoralidad sexual y la pornografía está dentro de la inmoralidad sexual. En Mateo 5:28, lo voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual, dice: pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Y el simple hecho de que mires con deseo sexual a un hombre o a una mujer, estés casado o no, para el Señor esto es considerado como fornicación. No importa si te consideras una persona religiosa o no, es muy importante que tú sepas lo que y consideres lo que Dios piensa al respecto, que a veces se nos es muy fácil entrar en chistes de doble sentido, entrar en comentarios lascivos o ser partícipes, ya sea en el trabajo, en la escuela. Puede ser que los compañeros de la escuela o del trabajo estén compartiendo estas conversaciones o estas imágenes sucias y nosotros a lo mejor no decimos nada, pero estamos participando de ello. Y como comento, es muy fácil caer en estas situaciones. Ahora, si tú eres de las personas que se justifica diciendo, bueno, yo no hago nada de eso, ellos son los que pecan, yo no hago la pornografía, a mí solo me gusta verla, pues es importante lo que te voy a leer a continuación en 1 Corintios 6, del 18 al 20, te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice así, y la Biblia trae signos de admiración: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. En forma de pregunta, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Nosotros debemos estar conscientes que como seguidores de Jesús, para Dios nuestros cuerpos son su lugar de habitación, es su casa, es donde Él vive. Ver pornografía es irrespetar, ensuciar, destruir su casa, y lo peor es menospreciar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. La pornografía es un pecado y es una puerta abierta que te lleva a alejarte de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, quiero recordarte una vez más, que Él es el más interesado en hacerte libre. De verdad que siempre que escucho este tema, no podemos darnos el lujo de perder soldados. Y me refiero al ejército de Dios. O sea, si tú eres una persona que está pasando por esto, de verdad, esta es mi oración para ti en estos momentos, que tú puedas en verdad salir de esto en el nombre de Jesús. Voy a continuar. Quiero hacer un paréntesis para hablarle a los padres de familia. Es necesario que tengamos conversaciones abiertas con nuestros hijos. Digo, ahora que les estaba platicando que la edad en la que comienzas a los 8 años de edad, y si tú tienes hijos jóvenes, de adolescentes o solteros, es muy importante que tú tengas una conversación abierta sobre muchos temas. Ahora voy a platicar como algunos tips o algunas ideas que te puedo dar si tú eres papá o mamá para que puedas abordar si tienes una situación así. Número 1, y a lo mejor vas a sentir que no tiene nada que ver con el tema, pero sí tiene mucho que ver. Ten un canal de comunicación abierto con tu hijo, con tu hija. Es de suma importancia y fundamental que los padres de familia tengan este canal abierto, sobre todo en la adolescencia, preadolescencia y en la juventud con sus hijos. Tiene que haber confianza, tiene que haber tiempo de calidad y el trato tiene que ser bueno. Es muy importante que aprendamos más a escuchar y a hablar menos, a escuchar sin reaccionar. Esto es muy importante, que no esté el adolescente platicándonos algo y él está apenas contando la historia o apenas contando algo que le pasó a un amigo, una amiga o a ellos mismos, y están apenas comenzando a abrir su corazón y nosotros sobre reaccionamos y no, ¿por qué? Muy mal, ¿y qué está pasando? Y no sé qué, y comenzamos a reaccionar antes de terminar de escuchar toda la historia. Entonces es muy importante poder escuchar a sus hijos. Primero callar
y escuchar toda la historia y después tranquilamente, sin sobre reaccionar, poder dar nuestro comentario. Por eso es tan importante, papás, estar constantemente leyendo la palabra de Dios, estar constantemente en tiempos de oración, porque el Señor de verdad que nos avisa, el Señor nos va dando el consejo antes de que tus hijos te lo pidan. Tú tienes que estar en esa conexión constante. Otro comentario que quiero hacer es que yo entiendo la parte de que nosotros no somos amigos de nuestros hijos, que en el mundo se ha proliferado mucho esta idea de que eres el amigo o la amiga de tu hijo, de tu hija adolescente, etcétera, etcétera. Yo sé que no lo somos, que somos la autoridad, pero también no hay que pasar esta línea y ser autoritarios y ni siquiera permitirles hablar o ni siquiera escuchar su versión de la historia o no creerles o humillarlos, o porque a lo mejor decimos, no, pues a lo mejor no lo golpeo, no le grito, no hago esto, pero sí hay papás que son muy duros, muy cerrados y se topan con una pared y no, por eso luego no quieren platicar lo que les está pasando. Es muy importante tener tiempo de calidad con ellos. ¿A qué me refiero con esto? Platicar de otras cosas, interesarte en sus ideas, conocer quiénes son sus amigos, saber si tienen algún hobby y lejos de parecer como un espía y como un así, sino que pueda parecer como en verdad te interesa quién es tu hijo. Ahora, el siguiente punto, yo sé que muchos jóvenes y adolescentes me van a odiar por lo que voy a decir, pero lo siento mucho, esto es por su propio bien. Y papás tienen que estar al pendiente de los dispositivos electrónicos. Yo sugiero que estos deben ser de propiedad familiar, que no sea como que sea su celular o sea su tablet. Y aunque sean de propiedad familiar, estos deben de tener reglas, horarios para utilizarse y no nada más eso, utilizarse en lugares visibles. O prestarlo y que esté en un lugar visible, o si tal vez va a su cuarto a un estudio bíblico o algo así, nada más el tiempo que debe ser y se regresa, o estar ahí constantemente vigilando. Una vez que ustedes consideren que su hijo ya es maduro espiritualmente y naturalmente para poder entregarle un dispositivo, antes de entregárselo yo les pido que puedan investigar. Esa es una de mis consejos. Puedan investigar si hay algunas aplicaciones en las que ustedes puedan bajar para bloquear cualquier búsqueda con palabras claves referentes obviamente a la sexualidad. Alguna aplicación donde se les pueda mandar el historial de lo que su hijo está buscando en internet. Es esencial que ustedes tengan acceso a todas sus cuentas y contraseñas, a sus nombres de usuario de cualquier red que ellos tengan, ya sea Instagram, Facebook, cualquiera que sea la red, TikTok, cualquiera que ustedes puedan estar constantemente y al azar agarrando el celular, revisando las conversaciones. Es muy importante también no ser alarmistas, sino ser sabios, como les comentaba arriba. O sea, cuando se enteren de algo, no gritos y sombrerazos y tal vez primero, si descubren algo, sean tranquilos, pónganlo en oración, tampoco lo dejen ir, ¿verdad? Y luego a poner las consecuencias. También si alguna vez cae en una situación y se le quita el dispositivo, es necesario que esa consecuencia sea constante. Hay que poner consecuencias reales, no decir te voy a quitar el celular un año porque estuvo súper mal y etcétera, etcétera, en el calor del enojo y ya se lo estamos regresando a los 2-3 días. Entonces, si les prometemos que se le vamos a quitar un mes, hay que cumplir nuestra palabra y ser consistentes en ello. El siguiente punto es que tenemos que tener una comunicación abierta respecto a una educación sexual cristiana. Es súper importante, como lo que les comentaba ahorita, que el sexo fue creado por Dios, ver en Génesis cómo el Señor lo hizo, cómo debe de ser, poder ser abiertos para decirle a su hijo, si tú tienes alguna duda, si has escuchado algo, por favor, dímelo, ten toda la confianza. Y aunque sea así una pregunta muy que tal vez te sorprenda o algo así, tú no hagas caras ni tampoco lo ignores, así como, sí, X, no, sino en realidad dale el peso y la importancia y explícale, porque es mejor que tú lo expliques a que lo busque en internet o a que le pregunte un amigo o una amiga y van a escuchar otras cosas que no convienen. Si su hijo es cachado viendo pornografía, es muy diferente a una persona que confiesa su pecado. Así es que la manera de tratarlo es muy importante y
Y yo ahí considero que es necesario buscar ayuda. Busquen ayuda de sus pastores, de sus líderes de jóvenes, de personas maduras que den un consejo, y no nada más eso, sino que también les puedan apoyar con algún discipulado. Quiero avanzar un poco con esto. Es muy importante reconocer que todos somos vulnerables y que podemos caer. Ahora quiero dirigirme a todos aquellos que en algún momento estuvieron en esta situación. Si tú la viste y te está rondando la idea de ir a buscar más, o a ti que ya comenzaste a verla y que no puedes dejar de sentir la tentación de buscarla de nuevo, a ti que ya te sientes en esta tentación y te sientes como en un hoyo del cual no puedes salir, ya seas tú o el primo de un amigo que está pasando por esta situación, quiero platicarte qué puedes hacer. Mira, primero y antes que nada, yo te puedo decir que como líder de jóvenes y adolescentes he visto muchos casos de personas que han ido a confesar su pecado y que han sido libres en el nombre de Jesús. Entonces, primeramente quiero decirte que el Señor extiende gracia y misericordia para todas las personas que se arrepienten y que buscan el oportuno socorro. Entonces, si tú estás en una situación así, busca al Señor, arrepiéntete, abre tu corazón. Y a la vez también he visto muchos otros jóvenes que no son honestos y comienzan a ir en un espiral descendente hacia más perversión. Te quiero compartir unos pasos que te pueden ayudar a salir de esto. Número 1, como te comentaba ahorita, necesitas reconocer tu condición y arrepentirte. Yo sé que el pecado de pornografía y los pecados en general de inmoralidad sexual son pecados súper vergonzosos. Yo sé que te puede dar muchísima pena. Yo sé que a lo mejor vas a decir, es que el concepto de mi líder o de mi pastor va a cambiar. Por eso yo espero que las personas que estén a cargo tuya puedan ser maduros y abiertos para hablar de este tema contigo y darte el discipulado que necesites. Pero recuerda que es de suma importancia reconocer tu condición y arrepentirte, buscar ayuda de una persona cristiana y madura y exponer este pecado, porque cuando tú lo expones y cuando lo hablas, el diablo es expuesto y él ya no tiene más poder ni autoridad sobre tu vida. Ahora, esta persona, ojalá puedas encontrar a alguien que le pueda dar seguimiento a este tema en tu vida. Yo te recomiendo que leas el Salmo 51 y puedas ahí identificarte y orar al respecto. Otra cosa que te voy a comentar es que tú necesitas identificar el patrón de comportamiento, porque sí vamos a orar, sí vas a buscar al Señor, sí vamos a hacer todas las disciplinas espirituales, pero tenemos que recordar que también somos personas sexuales. Tenemos que entender también que tenemos hormonas, tenemos que entender también que si es adictivo es algo que ya se ha formado una especie de hábito en nosotros. Entonces es muy importante cortar, sí, con lo espiritual, pero también con lo natural. Entonces, por ejemplo, puedes identificar el patrón de comportamiento. Yo te recomiendo que busques un cuaderno, a lo mejor luego puedes poner más despacio este audio, pero busca un cuaderno, anota las siguientes preguntas y después de una manera despacio comienza a contestarlas. Y te voy a decir, tienes que considerar en qué situaciones te hacen sentir más vulnerable a la tentación. Entonces, ahí te van las preguntas. ¿En qué momento o cuándo me siento más tentado? ¿Qué día de la semana? ¿A qué horas? Si es en la mañana, si es en la noche. ¿Dónde me siento más tentado? ¿En la casa, en la escuela, en el trabajo, en la biblioteca, etcétera, etcétera? ¿Quién está conmigo cuando me siento tentado? No que con un amigo, no que solo, etcétera. ¿Qué sucede antes de que veo pornografía? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Acabo de tener una discusión con alguien, no estoy haciendo absolutamente nada, etcétera, etcétera. ¿Qué haces primero? No, pues que preparo la computadora. No, pues que me fijo que todos ya estén dormidos. No, pues que, si me explico, es todos estos patrones que nos hacen llegar al pecado. ¿Cuáles eran tus pensamientos en ese momento?
¿Es acaso que aumenta tu vulnerabilidad si tú te sientes deprimido, cansado, estresado, preocupado o ansioso? ¿Estás solo cuando lo haces? Y así. Entonces tú puedes contestar después más despacio todas estas preguntas para que tú puedas identificar tus patrones de comportamiento, y una vez que te has arrepentido, una vez que has buscado ayuda, una vez que ya te están discipulando, una vez que estás poniendo en práctica las disciplinas espirituales, estas preguntas las puedes ir contestando para identificar esta situación y poder notar, no, pues es que fue cuando me sentí ansioso, no, pues es que es cuando no estaba haciendo absolutamente nada, o no, es que lo planeé en la noche cuando mis papás ya se fueron a dormir y entonces saqué mi celular y ahí, o ¿cuál es el dispositivo que te está haciendo caer? Si es una laptop, sácala de tu cuarto. Si es la tele, sácala de tu cuarto. Rómpela, haz algo. Tienes que hacer algo. No te puedes quedar ahí. Acuérdate de ese versículo que leí que decía, huye de los pecados. Hay otras partes de la Biblia donde te dice, pelea, lucha, resiste, pero específicamente de los pecados sexuales, la Biblia nos dice, huye. Entonces no intentes pelear, no intentes hacer concesiones, huye. Ahora otra cosa, no justifiques tu pecado. Si tú dices, no, lo que pasa es que yo ya me había arrepentido, pero entonces regresé y así voy, congreso, me arrepiento, regreso a mi casa y regreso, y entonces voy a un campamento y me arrepiento y entonces regreso, y hay mucha gente que está en esta situación, y eso es porque muy seguramente en nuestra mente y en nuestro corazón empezamos a dejar a un lado nuestras disciplinas espirituales, empezamos a dejar a un lado nuestra relación con el Señor, y por otro lado también en nuestra mente empezamos a justificar nuestra vida de pecado. Bueno, es que a lo mejor el pastor o el líder de jóvenes exagera. Bueno, pues es que a lo mejor la Biblia no dice nada. Bueno, pues es que, etcétera. No, es que mi maestra en la escuela dijo que no era malo, etcétera. No, es que yo vi un influencer que dijo que me relajaba y que quién sabe qué, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando justificamos nuestro pecado, entonces hacemos concesiones y comenzamos otra vez en esta caída en espiral. Te quiero leer 2 de Timoteo 2:22 en Nueva Traducción Viviente, y dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Me encanta este versículo porque nos dice cómo del GPS espiritual que hablaba hace unos momentos, de cómo debes buscar la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz, y disfrutar. Estas características la podemos encontrar a través de la palabra, y luego dice, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con su corazón puro. Esto me habla de que es necesario que te rodees de personas que edifican, no seas partícipe de conversaciones sucias que no edifican al Señor, de chistes groseros, de transmisiones de internet donde hay ahí algunos estandoperos que comienzan a decir cochinadas y media. Entonces tú no te prestes a ese tipo de cosas. Guarda tu corazón, guarda tu mente, y todos los que invocan al Señor con un corazón puro, esas son las personas con las que te debes de rodear. Y por último, quiero comentarte que debes reconocer que eres vulnerable. Todos lo somos. 1 Corintios 10:12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Si tú crees que tú y tu familia están fuera de peligro, si te crees que eres más santo que David, más fuerte que Sansón y más sabio que Salomón, recuerda que las presas más fáciles para el león son aquellas que creen que jamás serán atrapadas. Y ya por último, mantente ocupado. El ocio y los tiempos muertos, así como la falta de objetivos claros, son la ocasión propicia para la tentación. No podemos eludir los impulsos sexuales, pero podemos impedir que echen raíces en nosotros. Aquí se distorsionó un poco, es la nueva versión internacional de Hazel Puente de la frase de Martín Lutero que dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en ella. Y en esta situación no podemos eludir los impulsos sexuales, pero podemos impedir que echen raíces en nosotros. Y por último, quisiera orar. Quiero comentarte que hay esperanza
que el Señor tiene misericordia de las personas que se arrepienten y que lo buscan, y vamos a orar juntos. Amado Señor, te pido perdón con todo mi corazón. No he creído a tus advertencias y no he prestado oído a tu palabra. La puerta a la maldición que fue abierta por la impureza sexual está delante de mí y solo tú tienes el poder de cerrarla. Al consumir pornografía no tuve la intención de pactar con el diablo, pero eso es lo que he estado haciendo. Toda puerta demoníaca abierta que impide tu manifestación, tu bendición y tu crecimiento espiritual, oro que debe ser cerrada. Te suplico que me perdones en el nombre de Jesús. Ayúdame a volver a ti con todo mi ser, a ser radical en mi santidad, a tener una experiencia contigo de conversión total y genuina. Perdóname por haber sido tibio y por haber estado ciego. He vivido una religión, pero no he mostrado temor ante tu santidad, ni he alabado tu nombre cuidando mi camino. He sido torpe y necio. Ruego que limpies mi vida y trae un renuevo. En este momento renuncio a todos los pensamientos, fantasías y pecados sexuales que han manchado el regalo de la intimidad que me has dado. Señor, tú sabes bien que los patrones de pensamientos impuros y los rituales que hago para pecar, las excusas que hasta ahora he hecho para abandonar la pornografía están en mí. Te suplico que me ayudes, que me fortalezcas con tu Espíritu Santo, que no me dejes caer más hondo en este camino de perdición. Te pido que transformes mi vida. No quiero minimizar ni justificar este pecado. No quiero continuar con las personas que hacen lo mismo. No quiero llevar consecuencias a mi matrimonio, a mis hijos, a mi futuro. No quiero poner en riesgo mi comunión contigo. Quiero tener comunión contigo, Señor, con tu palabra. Lamento haberte ofendido. Como cuando corregiste a David por el pecado sexual, le dijiste que su comportamiento hizo blasfemar tu nombre. Me pesa que por mi pecado tu nombre quede en ridículo ante la iglesia, ante mis hijos, ante mi cónyuge, ante líderes, ante otras personas y todo el mundo espiritual. Señor, no tengo argumentos para defenderme. Por eso renuncio a toda religiosidad que intenta dar una apariencia, pero que es una fachada sin poder espiritual. Te pido tu presencia, te pido tu restauración, tu gloria, tu comunión y anhelo tu bendición. Sé que cuando me bendices lo haces en todas las áreas. No voy a vender más mi integridad, ni voy a perderla. Dame una nueva oportunidad y ayúdame a obedecerte. Quiero todos los días buscarte en oración como lo más importante de mi día. Quiero comenzar de nuevo. Quiero comenzar a ayunar. Señor, despierta en mí, que tu Espíritu Santo me hable en las mañanas, en las noches. Quiero comenzar a ayunar, a leer tu palabra para enamorarme más y más de ti y crecer en la fe y crecer espiritualmente. Tomo la decisión también de congregarme y doblegar mi orgullo ante ti. Dame hambre por tu presencia. Hago esta oración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Espero que este mensaje haya tocado tu vida y te encuentres más cerca del propósito de Dios. Nunca olvides que Dios te ama, que no estás solo y que cada día es una nueva oportunidad. Si este podcast en verdad te gustó, no olvides darle un review, compartirlo con otros. Y quiero estar en contacto contigo. Te invito a seguirme en redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como Hazel Puente G y en Facebook nos puedes encontrar como el podcast de Hazel. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Bye.